Muy bien, saludos a todos. Gracias por estar viendo esta sesión 2 de la clase virtual. Seguimos con el planteamiento del problema. Aristóteles dijo, el que posee las nociones más exactas sobre las causas de las cosas y es capaz de dar perfecta cuenta de ellas en su enseñanza es más sabio que todos los demás en cualquier otra ciencia. ¿Cuánta razón tiene Aristóteles, verdad? Debemos de ser los más exactos posibles y para eso es que nos sirve la ciencia. Así que reflexionemos sobre ese punto. Vamos a estar trabajando el día de hoy sobre lo que es la pregunta de investigación. Van a disculpar ahí si tenemos algún fallo técnico en la escritura, pero hablemos un poquito sobre la pregunta de investigación. Una buena pregunta nos da las pautas para justificar de forma sólida la investigación. Va a orientar adecuadamente la redacción de los objetivos. Es bien interesante esto porque la pregunta de investigación es el objetivo general. Claro que definido de otra manera, pero es la que va a orientar. La pregunta de investigación tal vez es el elemento más importante. Va a definir también el diseño y la guía metodológica y todo lo que es con respecto al análisis. De una pregunta principal van a surgir otras preguntas complementarias o secundarias que igualmente orientan al planteamiento de objetivos específicos y el detalle de un buen plan de análisis. O sea que esas preguntas pueden convertirse en un momento dado en los objetivos específicos. Ok, bueno, sigamos con este tema. ¿Cómo se elabora una pregunta de investigación? Realmente requiere de mucha lógica para poder hacer esto. Los distintos autores buscando en diferentes autores y de acuerdo a la experiencia que he tenido con respecto a esto, en primer lugar tiene que ser escrita de una manera gramatical, clara, concisa y completa. O sea, la pregunta tiene que decir claramente lo que nosotros vamos a investigar. Que se enuncie en forma de pregunta. O sea, tenemos que colocarle sus signos de interrogación y la palabra que nos va a dar la pregunta. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Que pida algo acerca de las relaciones entre dos o más variables. Esto es muy importante. No debe existir una sola variable, sino que deben de haber dos para que pueda hacerse un análisis en cuanto a la relación de la pregunta quiere. Muy importante es que no se exprese de una forma que permita dar un simple sí o no, ¿verdad? Lógicamente, cuando una pregunta se responde con un sí, pues ya tiene una respuesta, o un no, ya tiene una respuesta. Que permita la comprobación empírica que pueda manejarse estadísticamente. Tenemos que tener cuidado con las preguntas que nosotros hacemos y con la pregunta de investigación específicamente, porque esto nosotros le tenemos que hacer un análisis y de aquí van a surgir nuestro trabajo de campo. Que no necesite que se adopte una posición moral o ética. Tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que hacer la diferenciación en una pregunta de no tocar una temática religiosa. Que no necesite que se adopte una posición moral y ética. Bueno, ya lo dijimos. El ejemplo que podemos dar es cuál es la relación entre A y B. Podemos nosotros definirla que cuál es la relación entre el estado nutricional de un niño y su rendimiento escolar. Bien, ya que tenemos nuestra pregunta, podemos pasar ahora a lo que es la redacción de los objetivos de investigación. Esto es muy importante. Como ya lo dije anteriormente, la pregunta nos va a dar paso a lo que es el objetivo. De acuerdo a esta diapositiva, vamos a definir a los objetivos como los propósitos, los fines
de estudio y a donde pretendemos llegar, a donde la investigación pretende llegar. Tienen que ser claros, precisos, expresados en un verbo. Tiene que comenzar con un verbo en forma infinitivo. Ustedes van a ver ahí, les voy a dar una lista de verbos, como por ejemplo determinar, verificar, estudiar, elaborar, conocer. Bueno, el objetivo conocer y hacer son objetivos que no se usan en investigación porque son muy amplios. Ahora, los objetivos van a ser de dos tipos: los objetivos generales y los objetivos específicos. El propósito del objetivo general debe contener la esencia del planteamiento de lo que nosotros queremos investigar, el planteamiento de la idea, hacia dónde queremos llegar. Y los objetivos específicos, su propósito es, dependen de los objetivos generales. Entonces, de ahí ellos nos van a dar el camino para poder seguir haciendo nuestra investigación. Ahora, ¿cómo elaboramos nosotros los objetivos? Por ejemplo, para el objetivo general, nosotros tomamos la pregunta de investigación, le quitamos los signos de interrogación, le quitamos la pregunta, el cómo, cuándo, qué y para qué, y le agregamos el objetivo. Le agregamos el verbo de forma infinitiva. Vamos a hacer algunos ejemplos para que podamos ver sobre esto. También debemos de hacer una oración completa, ya con esto, sin signos, pero es la misma pregunta. Entonces, vamos a elaborar nosotros nuestros objetivos de nuestra investigación. Yo quiero pedirles que elaboren un objetivo general y dos específicos. Los específicos, háganlos primero en forma de pregunta, luego quiten ustedes los signos y ahí ya podemos nosotros trabajar. Nosotros le vamos a tener que agregar al objetivo el cómo, el y el para qué, ¿verdad? Bien, ahí hay una tarea que yo quisiera que ustedes trabajaran, una tarea bien sencilla, pero que lo podemos aplicar ya a lo que es nuestra pregunta. Bueno, el otro paso del planteamiento del problema es la justificación e importancia de la investigación. Aquí me quiero detener un poquito porque es muy importante que ustedes puedan redactar claramente qué es lo que desean hacer. Esta es una parte del marco conceptual. Se indica el porqué y el para qué de la investigación. Ahí ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque esa es la clave. Ustedes están exponiendo ahí. Yo les voy a pedir que ustedes elaboren un ensayo en donde deben mencionar 4 elementos esenciales: pertinencia, factibilidad, beneficios, necesidad e importancia. Deben de elaborar ustedes un ensayo más o menos de, si ustedes quieren, de una hoja o una hoja y media, 2 hojas, lo que ustedes consideren conveniente para poder aclarar realmente lo que ustedes desean lograr con su investigación. Bien, vamos a estar trabajando ahora en lo que son los alcances y los límites. Las limitaciones de la investigación son todas aquellas restricciones del diseño de esta y de los procedimientos utilizados para la recolección, procesamiento y análisis de los datos, así como los obstáculos encontrados en la ejecución de la investigación. Vamos a encontrar diferentes tipos de obstáculos, por ejemplo, teóricos, metodológicos, prácticos, temporales. Muchas veces nosotros queremos hacer una gran investigación, pero recuerden que tenemos poco tiempo. Por ejemplo, un semestre, un año, 3 años. Tenemos que saber que vamos a tener nuestros limitantes. También como limitantes podría ser bibliográficos.
dónde es que nosotros vamos a buscar. Entonces tenemos que escribirlo. Todos esos límites, todos esos alcances que queremos utilizar en nuestra investigación, los tenemos que escribir ahí. Yo les voy a dar a ustedes un ejemplo en la siguiente diapositiva. Este fue un estudio que yo realicé en el doctorado en educación. Entonces yo estaba informando, estaba contándole a la gente que leyó mi tesis, que el estudio se realizó en las facultades de ingeniería en sistemas. Yo hice un trabajo de investigación en las facultades de ingeniería en sistemas en Guatemala, ¿verdad? En las siguientes universidades, A, B, C, D, E. Por cuestiones éticas, en una investigación no se escriben los nombres, sino que lo que interesa al público, lo que interesa a los académicos es conocer los resultados de lo que dijeron esas universidades. Todas en el departamento de Guatemala, habido que son las que sirven la carrera de ingeniería en sistemas, que es el ámbito académico a investigar. Ahora, fíjense ustedes que yo estoy explicando ahí a cuántos directivos o coordinadores o decanos de las facultades investigué. También cuántos docentes, ahí aparece 23 docentes. Y tomé como muestra 100 estudiantes. Todo eso lo tengo que explicar en ese momento. ¿Hasta dónde es que nosotros queremos llegar? Ahora, muy importante es que este estudio que yo realicé, tuve que trabajar con documentos españoles, chilenos, colombianos, brasileños y de México, pero no encontré documentos de Guatemala ni de Centroamérica. O sea que el trabajo que yo hice, puedo decir que lo hice fue el primero a nivel centroamericano. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con el planteamiento del problema. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme y ahí podemos aclarar un poquito más. Dios los bendiga.